Buenos días. Continuando con la clase número 1, en donde además de ver la clasificación de las variables, habíamos visto el tratamiento de su información, cómo construir una tabla y cómo elaborar un gráfico y qué gráfico corresponde para cada una de las variables discretas, habíamos visto en la clase anterior. Vamos a ver ahora cómo se trata la información una vez que hemos recolectado los datos, pero para el caso de una variable cuantitativa continua, ¿sí? Recordemos la definición de una variable cuantitativa continua. Es aquella que se obtiene por un proceso de medición que asume valores numéricos, pero además de numeritos enteros, podían asumir también valores decimales. Habíamos visto ejemplos como el peso de los alumnos, estatura, edad, ¿sí? Todo aquello que se puede medir, aquellas variables que se pueden obtener por un proceso de medición, eran las variables cuantitativas continuas, ¿sí? Vamos a analizar ahora un ejemplo y a partir del análisis de dicho ejemplo vamos a construir la tabla y su correspondiente gráfico. Vamos a definir un experimento en el cual se mide la estatura de 25 alumnos de una sección maternal en una escuela de San Francisco, ¿sí? Los datos de la serie simple son los siguientes: 70, 75, 74, 87, 88, 89, 72, ¿sí? Y así 25 mediciones. Es decir, que nuestro experimento consta en tomar la medida en centímetros de 25 personas que son los alumnos de una sección de jardín. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? El primero es ubicar el mayor valor de la serie simple de datos y el menor valor, a partir de los cuales se calcula el rango, ¿sí? El rango es la diferencia entre dichos valores, entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso 99 es el más grande y 70 es el más pequeño. Entonces, calculando la diferencia sería de 29 centímetros. El segundo paso para construir nuestra tabla es calcular el número de intervalos. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de las variables discretas, en la cual se asumen únicamente valores enteros, en este caso, al tener también valores decimales, calcular la frecuencia absoluta como ya lo veníamos haciendo no va a ser útil. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos valores distintos entre sí. Es decir, que al tener distintos valores, todos van a tener frecuencia 1, ninguno se va a repetir. Entonces, trabajar los datos como lo veníamos haciendo anteriormente con las variables discretas no nos va a ser útil en este caso. Entonces lo que hacemos es agruparlas en intervalos de frecuencia, ¿sí? Entonces ahora nosotros vamos a construir una tabla en la cual vamos a calcular la cantidad de estos valores de la serie simple que caen dentro de los intervalos que vamos a ir construyendo en la tabla, ¿sí? Entonces, el primer paso, calcular el rango, que es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor, ¿sí? El segundo paso, ¿cuál es? Es calcular el número de intervalos. Para eso vamos a utilizar una fórmula en la cual se utiliza una función de la calculadora. Ustedes fíjense en que ahí en la diapositiva está marcado con un círculo rojo cuál es la tecla que se utiliza, ¿sí? Es la que figura con la función log, que es la de logaritmo decimal. Hay otra tecla que tiene ln, que es logaritmo natural. Esa no, suelen confundirse. Es la tecla en figuras claritas, ¿sí? LOG, la función log, logaritmo decimal, en donde vamos a calcular el logaritmo de n más 1 sobre el logaritmo de 2, ¿sí? Esa variable n es el tamaño de la muestra con la cual nosotros estamos trabajando. En este caso es 25. Entonces, haciendo el reemplazo en la fórmula, ¿qué vamos a tener? Logaritmo de n, lo reemplazamos por 25, más 1 sobre el logaritmo de 2, ¿sí? Haciendo el cálculo me va a quedar logaritmo de 26 sobre el logaritmo de 2. Les recomiendo que con la calculadora, por favor, utilicen el signo igual antes de hacer el cociente, ¿sí? Es decir, calculan logaritmo de 26, aprietan la tecla igual y recién lo dividen por el logaritmo de 2, ¿sí? Si no, la calculadora no les va a emitir el resultado que ustedes pretenden, pero no porque la calculadora, digamos, esté errada, que puede ser que pase, sino porque uno introduce mal los datos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Siempre aprieten la tecla igual antes de hacer el cociente entre el logaritmo de 2. Eso nos da un resultado de 4,70, aproximadamente 5 intervalos. Son
los intervalos que son los que se van a construir en la tabla, ¿sí? Aproximadamente 5, pueden ser más en el caso que se lo necesite, ¿sí? Muy bien, vamos al cuarto paso. Una vez que ya tenemos el rango, que ya tenemos el número de intervalos, que en este caso son 5, vamos a calcular la amplitud de los intervalos. La amplitud se calcula también haciendo un cociente entre el rango, que nosotros ya habíamos calculado que era igual a 29, y el número de intervalos, que también habíamos calculado que era igual a 5. En este caso, la amplitud me da 6. Siempre es recomendable tomar una amplitud que sea un número o bien entero o bien un decimal que sea cómodo a la hora de sumar, porque va a ser una constante, ya vamos a ver a la hora de construir la tabla, ¿sí? Que se va a ir sumando un numerito a otro, ¿sí? Entonces, es conveniente de que ese número que se va a sumar constantemente sea fácil a la hora de realizar los cálculos, ¿sí? Sea un numerito sencillo, un 5,5, un 1,25, 1,5, si no trabajen con decimales que sean complicados a la hora de sumarse entre sí, ¿sí? Bueno, ahí les hago la aclaración que no necesariamente pueden ser 5 intervalos, cabe la posibilidad de que sean más, les voy a decir más adelante en qué situación, ¿sí? Primeramente vamos a ver cuáles son las partes de un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Es en una recta numérica una porción de ella, ¿sí? En este caso, en la diapositiva tenemos el intervalo que va de 76 a 82. El valor más pequeño del intervalo es lo que se denomina límite inferior, ¿sí? Es donde comienza el intervalo. Y el valor más grande, que es en donde finaliza el intervalo, es el límite superior. Límite inferior y límite superior. Estos dos conceptos nos van a servir para construir la tabla. Vamos entonces ahora al proceso de construcción de la tabla. Tenemos entonces, voy a parar, los siguientes datos, ¿sí? Teníamos un rango igual a 29, un número de intervalos igual a 5 y una amplitud igual a 6. La tabla siempre comienza con el valor más pequeño de la serie simple, que nosotros ya lo habíamos identificado para calcular el rango, ¿sí? Este valor mínimo que nosotros hemos utilizado aquí, que era el 70, va a ser el límite inferior de mi primer intervalo, ¿sí? Ahora, al límite inferior lo que vamos a hacer ahora es sumarle la amplitud. Por eso es que les decía que tenía que ser un numerito fácil de sumar, cosa de que no se nos complique a la hora del cálculo en la construcción de los intervalos. Entonces tenemos 70 más 6 va a ser 76, ¿sí? El límite inferior y el límite superior de mi primer intervalo. Ahora lo que vamos a hacer es repetir. El límite superior de mi primer intervalo va a pasar a ser el límite inferior de mi segundo intervalo, ¿sí? Entonces vamos a tener 76 como límite inferior del segundo intervalo. A continuación, ¿qué hacemos? Sumamos nuevamente la amplitud. 76 más 6 es igual a 82. Este límite superior se va a repetir aquí nuevamente. 82 más la amplitud, que es 6, sería 88. 88 más 6 es 94, y 94 más 6 sería 100. Ahora, ¿cuántos intervalos tenemos que construir? Y la cantidad que nosotros ya hemos calculado aquí con la fórmula anteriormente, ¿sí? 5 intervalos es lo que nos sugería la fórmula. Contemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuándo paramos la construcción? Cuando vemos que este último intervalo contiene al máximo valor de la serie simple. ¿Cuál era el máximo valor de la serie simple? Era 99. 99 era el valor más grande de la serie, ¿sí? Entonces, que ya lo habíamos calculado aquí y que también lo habíamos identificado aquí para calcular el rango. Entonces, este valor que es el más grande de la serie, ¿está contenido en este último intervalo? Sí. Entonces, finalizamos con la construcción de los intervalos para nuestra tabla, ¿sí? Una vez que tenemos construidos los intervalos, pasamos a calcular la frecuencia. Para eso nos vamos a ayudar de una serie de marcas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como había comenzado diciéndoles, aquí no vamos a calcular la cantidad de veces que se repite un valor de la serie simple, sino que vamos a ver cuántos de esos valores de la serie simple caen dentro de este intervalo, cuántos caen dentro de este intervalo, cuántos dentro de este, y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es pasar la lista y a medida que vamos identificando el valor
dentro de qué intervalo cae, hacemos una marca. Por ejemplo, el primer valor de nuestra serie simple es el 70. ¿En cuál de estos intervalos está contenido? En el primero, hacemos una marquita. 75. ¿En cuál de estos intervalos está contenido? También en el primero, hacemos una marquita. 74. ¿En qué intervalo? En el primero, hacemos una marquita. 87. ¿En dónde está? Aquí. Y aparece un valor que es el 88. ¿Qué es lo que pasa? Como podemos observar aquí en la tabla, el 88 se repite tanto en el límite superior de este intervalo como en el límite inferior de este intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que convenimos hacer siempre es colocar un corchete en el límite inferior y un paréntesis en el límite superior. ¿Qué es lo que hace este corchete y este paréntesis? Indicar que el valor 88 está contenido en el intervalo. ¿Cómo lo indico? Con el corchete, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con este 94 que está entre paréntesis? Lo que hace este intervalo es tomar valores muy cercanos al 94, pero no lo tomo 94. ¿Por qué? Porque el 94 lo voy a tomar en el intervalo que sigue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una marquita aquí y una marquita aquí, en el caso que nos dé 94, ¿sí? Estaríamos repitiendo la frecuencia, no va a ser 25, va a ser más grande, porque estaríamos repitiendo los valores. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer ahora nosotros es convenir que con el corchete tomamos el límite inferior del intervalo y con el paréntesis lo dejamos abierto. Tomamos valores muy cercanos a 94, pero no lo tomamos, porque ese lo tomamos en el intervalo que sigue. Entonces, para el 88 que figura en nuestra serie simple, lo vamos a colocar aquí, porque aquí está tomado por el corchete. Aquí no, ¿sí? Y así sucesivamente. Tenemos el valor 89, va a ir aquí, el valor 72, que va a ir aquí, y así sucesivamente. Una vez que hemos pasado, la serie simple, de las alturas en este caso, contamos la cantidad de marquitas que tenemos para cada intervalo. Entonces tenemos 5 para el primero, 4 para el segundo, 8, 2 y 6. Si hacemos la suma, obviamente nos tiene que dar el tamaño de la muestra, que en este caso eran 25 alumnos, por lo tanto tenemos 25 como la suma de las frecuencias absolutas. Una vez que ya hemos construido la tabla, digamos, de frecuencia o el cálculo de la primera frecuencia, que en este caso es la absoluta, lo que hacemos es continuar con las mismas o con el mismo cálculo de frecuencias que ya hemos visto en la clase anterior. La relativa. ¿Cómo calculábamos la frecuencia relativa? Era la proporción de veces que se repetía una categoría. Se la obtenía haciendo el cociente entre la frecuencia absoluta y el total. Por ejemplo, para el primer intervalo que teníamos aquí, ¿cómo vamos a hacer la frecuencia relativa? La división entre 5 y 25, ¿sí? 5 dividido 25 nos va a dar 0,20. 4 dividido 25 nos va a dar 0,16. 8 dividido 25 nos va a dar 0,32 y así sucesivamente. Recordando también que la suma de las relativas me tiene que dar igual a 1, que sería el entero. El cálculo de las frecuencias acumuladas se hace exactamente de la misma forma. Lo que aparece aquí es una nueva columna que nosotros la denotamos con X sub I, denominada marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio del intervalo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el intervalo que va de 70 a 76, ¿cuál va a ser la mitad? 73, ¿sí? Eso va a ser su punto medio. Esa es la marca de clase. De 76 a 82, ¿cuál es el punto medio? La mitad del intervalo, 79. Esa es la marca de clase. ¿Por qué se calcula la marca de clase en este tipo de variables? Porque a la hora de construir una tabla en base o definida por intervalos, se pierde mucho la información. Porque en el caso de que uno no cuente con la serie simple y tiene únicamente la tabla de intervalos, lo que se puede interpretar es lo siguiente: que en el rango de altura que va, por ejemplo, en el primer intervalo, de 70 a 76 centímetros, nosotros tenemos 5 alumnos que miden entre 70 y 76 centímetros.
pero no tenemos exactamente cuáles son sus medidas. Entonces se pierde la información en el caso de que no contemos con la serie simple. Entonces, la función de esta marca de clase es ser el representante de todos esos valores que caen dentro del intervalo. En este caso es el 73, es decir que el 73 es un representante, es un valor que se toma como referencia de todos los valores que caen adentro de ese intervalo. Recordemos que las variables continuas pueden asumir infinitos valores entre un número y otro. Entonces ese 73 sería el representante de todos esos infinitos valores que caen dentro del intervalo. Esa es la función de la marca de clase. Una vez que ya tenemos el cálculo de todas las frecuencias, de la absoluta, de la relativa, de la acumulada, la marca de clase, podemos continuar con la construcción del gráfico. Recordando que para las cualitativas teníamos un gráfico de vallas y de tortas, para las discretas teníamos un gráfico de bastones, para las continuas tenemos otro tipo de gráfico que se denomina histograma. A partir del histograma también podemos construir lo que se llama un polígono de frecuencia o viceversa. A partir del polígono de frecuencia construir un histograma. Son dos gráficos correspondientes a las variables continuas que nos brindan la misma información y que se pueden construir uno a partir de otro. Es muy utilizado, por ejemplo, cuando se brindan informes económicos. El polígono de frecuencia, se pueden observar gráficos que tienen líneas poligonales, digamos, o son segmentos consecutivos uno al lado de otro, en donde se reflejan informes económicos. Todo lo que tenga que ver con dinero obviamente va a ser una variable cuantitativa continua. Entonces, es un gráfico correspondiente a esa variable. Es muy utilizado a la hora de brindar información acerca de informes económicos y demás. ¿Cómo construimos un histograma? O también en algunos libros, en algunos textos, es más en el Excel, el software del Office con el que contamos todos en la computadora, figura también como un gráfico de vallas agrupadas, ¿sí? Porque como se puede observar en la diapositiva son todos bloques que están uno a continuación del otro. Entonces lo podemos encontrar como histograma o gráfico de vallas agrupadas. Volviendo con la construcción que ya habíamos realizado, tenemos un sistema de ejes perpendiculares en donde en el eje horizontal colocamos las categorías, que en este caso son intervalos. Ponemos un intervalo a continuación del otro. Se puede observar que antes del primer bloque tenemos dos líneas, ¿sí?, que son transversales al eje horizontal. Eso significa que hay un truncamiento del eje horizontal. Como los valores, como el valor mínimo de la tabla, fíjense, arranca desde el 70, todo lo que ocurre antes no va a ser interesante para nuestro estudio. Entonces se trunca el eje y comenzamos desde 70, siguiendo una escala de lo que ustedes quieran, de 1 en 1, de 2 en 2, la escala que ustedes deseen, ¿sí? Pero se lo trunca el eje con esas dos rayitas que son transversales al eje horizontal. Eso significa que todo lo que hay antes del 70 no nos brinda información de nada, comenzamos desde ahí, desde el 70. Entonces tenemos del 70 al 76 el primer intervalo, levantamos una valla correspondiente hasta la frecuencia, que eran 5. Pegada a la primera valla se construye la segunda, que corresponde al intervalo que va de 76 a 82. Lo levantamos hasta la frecuencia 4. Pegadito, levantamos la tercera valla, que va del intervalo de 82 a 88 hasta la frecuencia 8. Y así sucesivamente hasta completar todos los intervalos. En el gráfico se pueden observar unos puntos en color negro, que están ubicados justo en la mitad de la valla. Esos puntos corresponden a la marca de clase o punto medio que nosotros ya habíamos calculado en la tablita anterior. Si nosotros marcamos la mitad de la valla, de la primera corresponde al valor de 73, la segunda el de 79, la tercera el de 85, la de 91, 96. Entonces el polígono lo que hace es, mediante segmentos, ir uniendo cada uno de los puntos medios de esas vallas. ¿Cómo comienza el polígono de frecuencia y cómo finaliza? Con líneas punteadas, porque siguiendo con el mismo razonamiento, todo lo que ocurra antes o lo que ocurra después no nos sirve para nuestra investigación en este caso. Entonces lo hacemos con líneas punteadas. Se puede construir, se puede pedir en algún tipo de evaluación
únicamente el polígono de frecuencia. Si el alumno desea construir el histograma y a partir de eso el polígono de frecuencia, lo puede hacer, o viceversa. Si se pide el histograma, puede hacer si quiere primero el polígono y después el histograma. Eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Pero se entiende que son dos gráficos que si bien son distintos en su construcción, pero que nos brindan exactamente la misma información. Hacerles una aclaración con respecto al histograma. El histograma, en el caso de que la información esté bien distribuida o que la tabla de frecuencias refleje datos de una variable que se encuentra bien distribuida, nos tendría que dar un histograma sin serrucho, que es lo que figura en la diapositiva en color rojo. Si ustedes se fijan, si quieren ir marcando los puntos medios de las barras e ir uniéndolos para formar el polígono de frecuencia, pueden ver que es una línea ascendente que llega a un punto máximo y luego comienza a descender sin necesidad de hacer picos, como es el caso del ejemplo que nosotros hemos tenido hace ratito. Entonces, en el caso de que la variable esté bien distribuida, nos va a quedar un histograma sin serrucho, es decir, una línea que asciende, llega a un punto máximo, luego desciende. No se produce lo que se llama serrucho, que son esos picos. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en este espacio? Se pretende que en el caso de que les dé serrucho en algún parcial domiciliario o en algún parcial integrador, en el caso de que les dé serrucho, lo dejen en los datos como están, ¿sí? Lo dejen al histograma, lo dejen al polígono como está. Ahora, el día de mañana, cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de informe estadístico o para su trabajo final, se pretende que en el caso de que les dé un histograma con serruchos o un polígono con serrucho, como ustedes deseen, se redistribuyan los datos. Es decir, se tome otra amplitud, por ejemplo, en lugar de tomar una amplitud igual a 6, tomar una amplitud igual a 5, o en lugar de construir 5 intervalos, construir 6, ¿sí? Entonces, redistribuir los datos de manera que a la hora de hacer el histograma no se nos produzcan lo que se denomina serrucho. Pero eso es en el caso que uno disponga del tiempo y del material necesario para redistribuir los datos. Como nosotros vamos a tener una instancia de evaluación únicamente con un tiempo limitado y demás, en el caso de que se produzca serrucho, lo dejamos como está. Insisto, más adelante cuando tengan que hacer otro tipo de trabajo, en donde dispongan de más tiempo y de más herramientas, pueden redistribuir los datos y llegar a un histograma en donde no se produzca serrucho. Muchas gracias.